Durante el programa revisamos extensamente el último informe de política monetaria que entregó el Banco Central este martes. Queremos darle aún más contexto y análisis a las cifras, por eso nos acompaña Matías Madrid, economista jefe de Penta. Matías, gracias nuevamente por tu tiempo en Agenda Económica. Hola, ¿cómo está? Matías, no sé qué te parece esta opinión, pero al parecer este IPOM poco de sorpresa tuvo y fue más que nada confirmación de lo que esperaba todo el mercado en cuanto a que la desaceleración económica está presente y lo seguirá con algo más de quizá moderación en el futuro. Poca sorpresa hubo efectivamente, básicamente una corrección del crecimiento de 25 puntos bases del 3,75 al 4,75, ese fue el rango de crecimiento para el 2014, con una desaceleración. En general se confirma esto de la demanda interna desacelerándose, medidas inexistentes, por lo tanto efectivamente no hubo sorpresas relevantes. De hecho los precios de mercado no tuvieron gran movimiento hoy día luego del IPOM, por lo tanto efectivamente confirmó las tendencias y lo que ha venido indicando el Banco Central en los últimos comunicados. Este es un IPOM característico de fin de año donde se resume todo lo que se anticipó y no se entregan tantas sorpresas como puede ser los de otros momentos de... Correcto, y se da la proyección del próximo año también, se ajusta algo más acotado, efectivamente. Ahora no he visto sesgos particulares, se hace un resumen del año, pero nada muy importante tampoco que haya sorprendido o alguna señal que quiera enviar el Banco Central en particular tampoco. Vamos cifra por cifra, 4,2% para cerrar 2013. ¿Está de acuerdo con la cifra? Absolutamente en línea, es un crecimiento, es más o menos la velocidad de entrada que va a tener el 2014, con crecimiento cercano al 4% en ese ámbito, y es una desaceleración respecto al primer semestre claramente, por tanto bastante en línea con eso, sí. Una cifra que llamó la atención con respecto a ese crecimiento es la demanda interna, que en septiembre, en el IPOM de septiembre, mencionaba que iba a crecer más o menos 5,7% este año, pero ahora en diciembre, este martes, se mencionó que crecería un 3,9%. Una importante baja, pero que tiene un pero que hay que dejarlo en claro. Correcto, efectivamente hay un importante impacto de los inventarios, de la variación de existencias en la economía, que es bastante volátil y probablemente muestre una recuperación durante el próximo año. De hecho, eliminando ese efecto crece sobre 5%, por lo tanto, lo que está mostrando sí es una desaceleración, particularmente de la inversión, y especialmente de la minería en ese punto, y del consumo también, que se acelera, pero mucho más lento que la inversión, el consumo privado. ¿Crees tú que seguirá siendo la demanda interna el factor de desaceleración para el próximo año y que ya se vio en este leve recorte del rango que presentó el Banco Central? Sí, efectivamente la economía debería seguir desacelerándose, particularmente la demanda interna, el consumo privado en línea o a la par de un menor dinamismo también del mercado laboral, debería mostrar tasas de crecimiento más bajas, cerca al 5 algo por ciento, bastante menores que las que vimos este año. Inversión tampoco debería tener un resultado muy positivo, pese a que el Banco Central dice que hay una leve recuperación, pero en general son tasas relativamente bajas de crecimiento. Algo también debería apoyar el sector externo, algo más, pero la tendencia debería ser la misma, básicamente con una demanda interna que se desacelera respecto a este año, pero en todos los casos son desaceleraciones de una magnitud bastante menor, no es un escenario radicalmente distinto a lo que ya vimos el año 2013. ¿Se podría hacer un IPOM de continuidad, por ejemplo? Correcto, exactamente, es básicamente prácticamente con un menor crecimiento efectivamente, pero un ritmo muy similar a lo que vimos este año. Eso sí, hubo un mensaje. Y tal como lo he hecho en las últimas minutas de la reunión de política monetaria, de los últimos comunicados, que el Banco Central respecto al TPM va a seguir un poco la línea de lo que han indicado las encuestas de expectativas económicas. Correcto. Todos durante la jornada leyeron esto como que se vendrán nuevos recortes a la tasa de interés. Lo que sí no está claro y no hay consenso es cuándo, y al parecer ahora en la reunión de diciembre se mantendría en 4,5. Efectivamente, vamos a tener probablemente un IMASEC cercano al 4%, sobre el 4%, con una inflación un dato de IPC que va a estar algo golpeado por el tipo de cambio. En ese sentido, el Banco Central debería mantener la tasa de política monetaria, hacer una pausa ahora, pero de todas formas, como dice, también lo deja implícito en el IPOM, vamos a tener bajas adicionales, yo diría 50 puntos adicionales a lo que tenemos ahora, es decir, una tasa en marzo del próximo año en 4%. Esa parece ser la base máxima que podría bajar. Yo no he escuchado ningún analista ni ningún comentario que piense que podría bajar más de 4 puntos la tasa de interés. Correcto. Esto es un escenario que tiene implícito básicamente un crecimiento del PIB cercano al 4%, al 4,2% del año 2014. Ahora, existe nosotros en nuestra proyección, no el Banco Central, en nuestra proyección tenemos un sesgo a la baja en el crecimiento del próximo año. Nuestra proyección en particular es 4,1%, pero podría ser menor, lo que llevaría básicamente al Central a hacer un poco
más intensivo en las bajas y llevar la TPM al 3,5%. Es un escenario que estamos barajando y que es una opción. Ahora, el escenario base, como tú dices, está con una tasa de política monetaria en 4% y con un crecimiento del PIB cercano al 4,1 o 4,2%, relativamente cerca del rango, del punto medio del rango del Banco Central. Respecto a los factores externos, el Banco Central vuelve a mencionar los dos típicos de los últimos meses, que es hasta cuándo va a seguir tal como está el estímulo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos y también el crecimiento de China. ¿Cuál de los dos crees tú que es el que más va a pesar? No, definitivamente Estados Unidos. China va a tener una desaceleración, pero bastante marginal. Un par de puntos, va a crecer sobre 7%, pero más cercano bastante cercano al 7%, no más cercano al 8%, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con esa estimación. Por lo tanto, no debería ser muy distinto el escenario, preocupados también del precio del cobre, que en promedio debería estar sobre $3 la libra. Por lo tanto, ese es un escenario de riesgo, pero yo diría que lejos lo que más va a hablar, lo que más va a traer volatilidad, va a ser las especulaciones respecto al momento de inicio y el inicio efectivo, ¿no es cierto?, del proceso de retiro de estímulos monetarios o de medidas no convencionales que ha tomado la FED, que es un escenario de bastante incertidumbre, muy incierto, sin historia, ¿no es cierto? Por lo tanto, debería generar bastante volatilidad, va a pegar, yo diría, con fuerza a los mercados emergentes, sin lugar a es uno de esos, y tiene diversas implicancias, tanto de tipo de cambio o en la misma deuda de los países. Por lo tanto, yo diría que ese es el principal factor de incertidumbre y riesgo para el próximo año. Volatilidad que se da porque, si bien muchos apostaban hace algunos meses que en septiembre se iba a empezar a recortar el estímulo monetario, esto no sucedió. Algunos hablan de comenzando el segundo trimestre de este año, pero podría ser exactamente lo mismo y la historia podría continuar teniendo en consideración que Janet Yellen es una pro estímulo monetario, incluso mucho más de lo que ha sido Ben Bernanke. Correcto, la nominación de ella dio un respiro, de hecho, a los mercados por el sesgo que tú efectivamente señalas. Nosotros pensamos que el inicio del recorte de compras, evidentemente no esperamos un alza en la tasa de política monetaria de Estados Unidos, pero sí el inicio o un menor ritmo de compras debería iniciarse durante el segundo trimestre del próximo año, pero evidentemente, y tal como lo ha dicho en los comunicados FED, depende de los datos americanos. Ahora, se nota la volatilidad, incluso en estos momentos, parte del alza, parte importante, yo diría, de la depreciación del peso de los últimos días, visto explicado por especulaciones respecto a que este inicio del proceso de estímulo de retiro monetario se adelantaría hacia el primer trimestre del próximo año. Incluso algunos hablan que en diciembre podrían enviar una señal. Nosotros no pensamos que es así, pero sí el mercado hay incertidumbre y está nervioso y es un tema bastante importante y relevante para los países emergentes. Matías, me queda un poco tiempo para la última pregunta. El Banco Central cree que la inflación finalmente en diciembre cerrará anualmente en 2,6%. Actualmente ya tenemos acumulado 2,2%. ¿Se podrá recuperar ese 0,4 puntos porcentuales en la IPC de noviembre y diciembre? Es complicado, pero con el alza del tipo de cambio que afecta a gasolinas, el alza del Transantiago está golpeando con fuerza, sobre todo el mes de diciembre. El mercado está entre 0,1 y 0,2 para noviembre y algo muy parecido para diciembre, un poquito más cercano al 0,2. Sin embargo, hay que recordar que hay estacionalidad negativa por las frutas y verduras. Por lo tanto, nosotros pensamos que podría ser un 0,1, 0,2, levemente por debajo del 2,6%, 2,5%, pero en torno a esa cifra vamos a tener datos positivos en los 2 últimos meses de año. Bueno, una cifra de inflación que conoceremos, eso sí, los primeros días de 2014. Matías, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muy bien, gracias a ti. Bueno, y con este completo análisis con el que terminamos la revisión del informe de política monetaria de diciembre, terminamos este martes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan en CNN Chile.